Estoy viva de milagro, literal. Y yo, a la mitad de las grabaciones de Tu vida es mi vida. Lo que les quiero decir es que si ustedes están pensando en hacerse un tratamiento de este tipo, les sugiero, a partir de mi experiencia y aprendizaje después de ser analizada en Cleveland Clinic por neurólogos y por cardiólogos, si ustedes están en esto, vayan con un angiólogo. No vayan con un doctor milagro, no vayan con un dermatólogo, vayan con un angiólogo para que les haga un estudio profundo de su salud. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Flores Nazario. Me han pedido en las redes sociales que dé mi punto de vista sobre este tema de la escleroterapia. Hace unas semanas surgió un video en las redes sociales muy polémico en donde una actriz famosa de las telenovelas, Laura Flores, hablaba sobre una complicación asociada a la escleroterapia y recomendaba que si te ibas a hacer ese tratamiento lo hicieras con el especialista indicado, el cual es el angiólogo y cirujano vascular, ya que ella había ido con un médico que era de otra especialidad y al parecer había tenido unas complicaciones. Mejorando tu circulación, el podcast del Centro de Atención Avanzada en Angiología, Dr. Flores Nazario. En este episodio, la escleroterapia, riesgos y beneficios de los tratamientos actuales. ¿Qué es la escleroterapia? La escleroterapia es una de las herramientas que tenemos los angiólogos para tratar algunas de las etapas de la insuficiencia venosa o de la enfermedad venosa crónica, también conocidas como varices. Como lo he dicho en otros capítulos, la principal causa de consulta en nosotros los angiólogos es la insuficiencia venosa o las varices. Cuando el paciente llega a la consulta es porque ya tiene varices. Y hay muchas formas de tratarlas. Dentro de este arsenal terapéutico que tenemos nosotros los angiólogos están la cirugía, el láser transdérmico, la escleroterapia, la cirugía abierta, la cirugía con láser, entre otros. Pero sin duda la escleroterapia es una de las herramientas más utilizadas en la mayoría de las etapas de la enfermedad venosa crónica. ¿Qué cosa es la escleroterapia? Hay quienes describen referencias bíblicas, creo que es por ahí en el libro de Ezequiel, que hacen alusión a la escleroterapia, pero realmente se habla de la escleroterapia a partir de la invención de la aguja hipodérmica y de la jeringa, más o menos en el siglo XVIII con Pravas. A partir de que se inventó la jeringa y la aguja hipodérmica, se pudo acceder de manera fácil y más segura a las venas, pudiendo aplicar medicamentos intravenosos. La escleroterapia, entonces, es la aplicación de un medicamento dentro de la vena para que este medicamento provoque una irritación del endotelio. El endotelio es la parte de adentro de la vena. Si nos imaginamos nosotros la vena como un tubo, la parte de adentro está recubierta por una capa de células que se llama endotelio, que incluso hay quienes lo consideran un órgano, como el peritoneo o como la sangre o como el corazón. Este endotelio reacciona al medicamento y la reacción que nosotros buscamos con el medicamento es una irritación. Esta irritación, una vez que el medicamento entra en contacto con la parte interna de la vena, hay una irritación. Esa irritación provoca una inflamación. Esa respuesta inflamatoria va a generar una cascada que termina en la cicatrización y la consecuente anulación de la vena. Es así como funciona la escleroterapia.
¿Para qué sirve la escleroterapia? La escleroterapia sirve para tratar la mayoría de las venas. ¿Por qué digo la mayoría? Porque no todas las venas varicosas son candidatas a escleroterapia. Aunque hay colegas que todo lo quieren resolver con escleroterapia. Hoy les puedo comentar que eso no es lo correcto. ¿Cómo funciona la escleroterapia? Como lo dije, entra el medicamento, provoca una inflamación, la irritación y la consecuente cancelación de la vena. Tu cuerpo la absorbe y ahí se va desapareciendo la vena. Me preguntan, oiga, pero esa vena no es útil para el cuerpo, ¿qué va a pasar? ¿Por qué la vamos a cancelar? Por lo general, las varices son venas con las cuales no nacemos, sino se van desarrollando y no tienen la característica normal de una vena sana. Son venas que tienen las paredes delgadas, no tienen un buen tono, se van dilatando y a la larga van a tener problemas. Entonces, esas venas están ahí nada más dando un mal aspecto, en el mejor de los casos, y en la siguiente fase empiezan a tener molestias como pesadez, que ya también hablamos en otro capítulo, y se pueden incluso complicar con lesiones como úlcera. ¿Qué es lo que se inyecta? A lo largo de la historia ha habido diferentes sustancias que se han ido utilizando para hacer la escleroterapia. Dentro de los más utilizados es el lauromacrogol o polidocanol, está el morroato de sodio, está la glicerina cromada, están las soluciones hipertónicas de cloruro de sodio o incluso las soluciones glucosadas también de glucosa al 75%. El polidocanol es un alcohol, es un derivado del alcohol o se clasifica también como detergente que tiene la capacidad de irritar el endotelio. Una vez irritado, hay una respuesta inflamatoria y la cicatriz y se seca la vena. Aunque todas las venas varicosas se puedan inyectar, la escleroterapia no tiene buenos resultados en todas las venas varicosas que se inyectan. Por eso se tiene que hacer un estudio concienzudo con un ultrasonido Doppler y determinar si tu problema se resuelve solamente con inyecciones o hay que utilizar alguna otra técnica como cirugía en cualquiera de sus variantes, llámese radiofrecuencia, láser, Benasil, entre otros. Muchos de los pacientes que no tienen reflujo en los troncos venosos, como yo insisto, y eso solamente lo sabemos con un ultrasonido, es muy probable que sea suficiente inyectarlos. ¿Dónde se hace la escleroterapia? Es un procedimiento ambulatorio de consultorio. Es un procedimiento muy popular, muy utilizado, bastante seguro, siempre y cuando lo hagan manos entrenadas y manos expertas. La mayoría de las varices se pueden inyectar, pero no todas las varices van a tener una respuesta satisfactoria a ese tratamiento. No es exclusivo de mujeres. Cualquier persona que tenga una vena varicosa susceptible de ser tratada con escleroterapia se puede realizar. Muchos me preguntan, ¿con cuántas inyecciones yo voy a quedar bien, doctor? Es muy variable, es una de las respuestas más difíciles de contestar, porque cada paciente responde diferente a la escleroterapia. ¿Cuántas veces me puedo inyectar yo en la vida las varices? Todas las veces que sean necesarias. Hasta ahorita no hay ninguna contraindicación que te diga a ti, no te puedes seguir inyectando, ya llevas 5 sesiones. No hay una dosis o una cifra de sesiones de escleroterapia a las cuales tú te puedes someter a lo largo de tu vida. Sí hay una dosis permitida del uso, sobre todo del polidocanol, que es el más estudiado. Sí, la sustancia no se debe utilizar más de 1 miligramo por kilogramo de peso por día. Difícilmente vamos a llegar a esa dosis y siempre se prefiere utilizar una dosis que no te vaya a causar ningún problema, ningún efecto adverso, ningún efecto colateral.
¿Cómo vamos a escoger el plan de tratamiento para ello? Normalmente el paciente llega con una vena varicosa en el muslo y es conveniente darle seguimiento y, de ser posible, ver cuál es el origen de esa rama. Normalmente cuando el paciente llega al consultorio se ve una maraña de venas, pero esas venas tienen un origen que se puede detectar fácil con un ultrasonido, y lo correcto es inyectarla en el origen de donde viene, desde el sistema venoso profundo. Una vez que encontramos dónde está el punto de fuga que alimenta las varices que el paciente se ve, el resultado va a ser más rápido, menos molesto y con mejores resultados. Cualquiera que me esté escuchando, cualquier colega puede aplicar una inyección en la vena, pero es importante tener la herramienta adecuada para que el medicamento haga efecto en donde queremos que haga efecto, con la mínima cantidad de efectos adversos. Para eso hay herramientas, está el ultrasonido, está el transiluminador, están lámparas polarizadas y hay lupas que nos permiten darle una mejor visión con aumentos para aplicar el medicamento en el sitio en donde queremos que haga el efecto. ¿La escleroterapia evita la cirugía?, me preguntan muchas veces los pacientes. No, si el paciente es quirúrgico y crees o te dicen que te vas a evitar la cirugía inyectándote, es mentira. La escleroterapia no evita la cirugía. La escleroterapia y la cirugía, en cualquiera de sus variantes, son tratamientos que se complementan. Ni la cirugía evita la escleroterapia, o sea, las inyecciones, ni la escleroterapia evita la cirugía. Sin embargo, son herramientas que debemos utilizar nosotros según cada caso del paciente. Otra de las preguntas que me hacen los pacientes, bueno, ¿qué me pasa después de la inyección? Como lo dije, el principio por el cual funciona el medicamento es provocando inflamación. ¿Qué esperamos después de una inyección, de una sesión de escleroterapia? Que se inflame la vena, que se inflame el sitio que vamos a inyectar. Y esta inflamación depende de varios factores. Número 1, del tamaño de la vena. Entre más grande esté la vena, más respuesta inflamatoria hay. El segundo factor importante es la respuesta inflamatoria de cada paciente. Aún incluso dentro de pacientes hermanos o hermanas tienen respuestas inflamatorias diferentes. Hay pacientes que las inyectamos en casos muy similares y una permanece con una pierna inflamada o la zona inflamada durante mucho tiempo, y hay quienes a los 3 días a la semana no tienen casi huellas de inflamación. Esta respuesta inflamatoria viene determinada genéticamente, no todos los pacientes responden igual. Eso es lo que esperamos, que se inflame, que haya un moretón, que haya enrojecimiento, y si la vena es muy grande, más de 3 milímetros, es muy probable que se sienta una especie de cordón indurado que es doloroso al tacto en el momento que se están bañando, en el momento que se ponen la crema, que se ponen la prenda como una media. En ese momento van a tener una molestia. Si no se le explica al paciente, el paciente se alarma. No todos se inflaman mucho. La mayoría de las veces con hielo y un antiinflamatorio les va bastante bien. También se recomienda el uso adecuado de la media de compresión, porque la compresión disminuye la inflamación en la zona que inyectamos. Hay zonas que son difíciles de comprimir, entonces donde sí se pueda dar un soporte elástico, se recomienda sobre todo por abajo de la rodilla. Mejorando tu circulación, un podcast del Dr. Flores Nazario. Cuando hay una respuesta inflamatoria exagerada o importante, hay que ponerse en contacto con el médico que lo trató para que le ayude a resolver el problema. Después de una semana o 15 días, cuando las venas están muy grandes, puede haber una aparición de una bola o de un aumento de volumen que nosotros le llamamos unas represas, que es como la vena se colapsa, se queda un poco de sangre atrapada ahí, y eso duele y el paciente se angustia. Eso se resuelve de manera sencilla en la consulta. Se puede poner un poquito de anestesia local y se punciona con una aguja un poquito más grande y se drena la sangre acumulada ahí, y esto provoca un alivio, como cuando exprimes un barrito o una espinilla.
porque como está inflamada, la vena tiene un poco de retención de sangre, como una especie de coágulo provocada por el mismo tratamiento. Esto es algo que también debemos de mencionarle al paciente, que parte de las venas que vamos a inyectar van a cursar o van a manifestar una tromboflebitis, pero esa es una tromboflebitis inducida por el medicamento, sí. Es una tromboflebitis controlada, porque luego relacionan, no, es que se te va a ir un coágulo al cerebro y todo. La verdad es algo muy lejano de que pase eso, pero se le tiene que informar al paciente. Esa represa o ese coágulo que se queda atrapado en el segmento de la vena que tratamos, a la semana o a los 15 días se debe de drenar en el consultorio y hay una mejoría de los síntomas asociados a la escleroterapia, porque es una tromboflebitis inducida por escleroterapia. Pero si no se le informa al paciente, el paciente se angustia. Y si este paciente va con otro médico que no está familiarizado con el procedimiento, va a aumentar esa alarma y va a congestionar y va a haber un malentendido y puede generar molestias, incluso casos médicos legales. Después de que por la mañana me fui a hacer mi tratamiento de escleroterapia, en la noche me dio un microinfarto cerebral, literal. Estaba yo con mi hermana en su casa, se me paralizó mi brazo derecho, no lo podía mover, se me paralizó la mitad de la cara y no podía yo hablar, no podía articular palabra. Entonces yo quería hablar y no podía. Aquí es importante hacer el comentario con Laura Flores. ¿Por qué? Porque Laura Flores hacía mención de que tuvo una complicación neurológica asociada a la escleroterapia. Las complicaciones asociadas a la escleroterapia pueden ser locales o sistémicas, pueden ser tempranas o tardías. Y las complicaciones más comunes son las locales, que es dolor, ardor, hinchazón en el sitio de la inyección. En casos más extremos puede haber una úlcera asociada a la escleroterapia. En la mayoría de las veces es o mala técnica o una respuesta inadecuada del paciente. Obviamente, entre más equipo tengas y más experiencia tengas, estas complicaciones pues, son más raras. Entonces, las complicaciones son locales, que son inflamación, irritación, hinchazón y un moretón o hematoma en donde inyectamos. Y las complicaciones inmediatas, que pueden ser sistémicas, hay que aclarar que la escleroterapia, el efecto del medicamento es un efecto local. En el momento que se inyecta, la vena sufre un espasmo y prácticamente ahí se queda el efecto del medicamento. Solamente una porción muy pequeña se va al torrente sanguíneo y circula. Dentro de los efectos inmediatos sistémicos de la escleroterapia puede haber mareo, puede haber visión borrosa, diplopia, que es decir que ves doble, tos, una sensación como de sabor metálico, como si estuvieras chupando una moneda, o sensación de opresión en el pecho. Muy rara vez vas a tener otros síntomas neurológicos. Y aquí quiero tomar lo que dijo la actriz. Entonces, yo siempre fui con dermatóloga y me inyectaba las venitas y desaparecían. Y luego tenías que seguir regresando y hacértelo constantemente. Bueno, yo me lo estaba haciendo cada 6 meses por los últimos, ¿qué? 20 años. De verdad, muchos años. Bueno, pues la semana previa a la Semana Santa, un martes, después de que por la mañana me fui a hacer mi tratamiento de escleroterapia, en la noche menciona que ella fue con un dermatólogo que ya tenía años haciéndole la escleroterapia y que cuando llegó a su casa en la noche, la sesión, según entiendo en el video, fue en la mañana y en la noche se sintió mal, que tuvo datos neurológicos, que no podía hablar, la estudiaron y le dijeron que había tenido un microtrombo cerebral. Y el único antecedente que había es que se había inyectado en la mañana. Realmente es muy raro que eso pase. Y no mencionan si efectivamente fue y llegaron a comprobar que eso fue ocasionado por la escleroterapia.
porque para que un trombo llegue al cerebro provocado o que sea de origen venoso, debe haber una comunicación anormal del corazón derecho con el corazón izquierdo, que se llama foramen oval permeable, y hace un cortocircuito. Pero antes de que un trombo que se forma en las venas pase al cerebro, se queda primero en el pulmón. Por eso la versión de la actriz realmente no es tan factible. Ahora, para que un trombo se desprenda y viaje al cerebro, casi siempre corresponde al sistema venoso profundo. Hay que tomar en cuenta que dijo que le estaban inyectando unas arañitas. Las arañitas o las venas muy delgadas pues tienen un calibre muy pequeño que difícilmente van a provocar eso. Por lo tanto, yo considero que solamente hubo una asociación y hay que buscar otras causas de eso. Efectivamente, hay reportes en la literatura de tromboembolia pulmonar, trombosis inducida por escleroterapia, que en lo personal yo no he visto ningún caso de trombosis venosa profunda inducida por escleroterapia. Es muy raro ver esos. Puede haber una tromboflebitis o puede haber una trombosis sobre todo de la safena o de ramas más grandes, pero la trombosis venosa profunda es difícil, no imposible, es difícil. Dentro de las causas de una úlcera asociada a la escleroterapia, casi siempre es una mala técnica. ¿A qué me refiero a esto? Inyectan el medicamento fuera de la vena, o el medicamento que se aplicó está en una concentración muy alta con respecto a la vena que están inyectando, o la presión que le aplican a la vena que van a inyectar es mucho más de la que necesita. Entonces luego hay videos en las redes sociales donde meten una jeringa de 10, están inyectando venitas que menos de 1 milímetro, entonces esas venas se van a romper, se va a diseminar, se va a infiltrar el medicamento, es muy probable que eso termine en una úlcera. La siguiente, la concentración, o ya en casos más raros, una idiosincrasia o una reacción del mismo paciente al medicamento, que es muy raro. Yo he tratado más de 20,000 pacientes en mi vida y solamente he visto 2 casos de alergia al medicamento que han necesitado el uso de esteroides, el uso de adrenalina o de broncodilatadores porque una paciente hizo un espasmo bronquial. No es correcto que te andes inyectando en cualquier lado. Es por eso que debes de poner tus pies en las mejores manos. Muchas gracias por escuchar. Soy el Dr. Flores Nazario y te espero en el siguiente episodio de tu podcast, Mejorando tu Circulación. Mejorando tu circulación, una iniciativa del Centro de Atención Avanzada en Angiología, Dr. Flores Nazario, para la divulgación médica y la salud pública.